Qué gusto verte, Liz. Amigos, igualmente un gusto saludarlos y acompañarlos hoy. Vamos a tener noticias importantes y también entrevistas, la opinión aquí en 24 horas. Vamos a conversar con la flamante presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Dina Aguilar. Va a estar con nosotros para hablar de este plan de acción. Ya hicieron lo primero, elegir al nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Sí, también nos va a acompañar Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, a analizar lo que está sucediendo en la Asamblea, este planteamiento desde la Comisión de llevar a juicio político al presidente Guillermo Lasso y entre otros temas. Y vamos a empezar a revisar las principales noticias del momento. El gobierno nacional volvió a reaccionar tras la publicación de un informe policial, el cual trata sobre la investigación de una presunta conexión entre una organización criminal y allegados al presidente de la República, Guillermo Lasso. Lo hizo en una cadena nacional emitida la noche de ayer. Así es, una cadena que duró alrededor de 15 minutos, Liz y amigos, en la que el primer mandatario insistió en que no confundan libertad de prensa con libertinaje. Además de eso, Milton Amigos, pues él resaltó, fue enfático en decir que su gobierno es honesto y que no existe una red de corrupción. Guillermo Lasso dijo que es un abuso publicar un informe reservado, omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la Fiscalía General del Estado y archivado por orden judicial por falta de méritos, esto hace casi un año. Así es, el presidente Lasso se refirió con dureza al medio digital La Posta, que ha publicado toda la investigación que ahora mismo está bajo análisis e investigación en la Asamblea Nacional y también en la Fiscalía. Escuchemos parte, Liz y amigos, de lo que dijo el presidente de la República. Estas últimas semanas, un medio digital ha insinuado que el presidente del gobierno del Ecuador, su presidente, está presuntamente envuelto en una supuesta red de corrupción. No confunda, señores, libertad con libertinaje y abuso. Abuso es publicar un informe reservado, omitiendo decir que su contenido fue desestimado por la Fiscalía y archivado por orden judicial. Abuso es hacer creer que un informe constituye una investigación que ha sido escondida. Abuso, amigos, es usar el espacio mediático para lograr prebendas y canonjías. Yo les cuento, ecuatorianos, ¿cuántos de ustedes pueden entrar y salir de una cárcel sin un rasguño? Solo un querido amigo de Fito y Junior entraría y saldría de la cárcel sin problemas para hacer unos reportajes apología del delito. En verdad, gobernar este país con el ataque de narcotraficantes, terroristas, crimen organizado, políticos inescrupulosos y terroristas mediáticos es tarea titánica. La semana pasada, mientras capturábamos en Colombia al gato Farfán para que sea extraditado desde Colombia a los Estados Unidos, mientras todo eso sucedía la semana anterior, instituciones del Estado estaban más preocupadas, mucho más preocupadas, de 37 policías que de proteger la seguridad de ustedes, los ciudadanos. Cuando me refiero a que alguien intenta salir libre, me refiero a alias Junior. Junior, sentenciado a más de 20 años de prisión por asesinato, intenta salir libre al segundo año. Los responsables de la inseguridad en las calles son los malos jueces, los malos fiscales. Algunas instituciones del Estado y este medio digital solo están interesados en dos cosas. La primera, que se mantenga el Ecuador de los corruptos, los narcotraficantes, el crimen organizado y generar el caos para volver al país de las mafias. En segundo lugar,
buscan sintonía, likes para seguir cobrando por la pauta. Sí, reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. Ya los 15 minutos de fama de estos mercenarios del entretenimiento noticioso terminaron. Aquí está un gobierno serio, transparente y fuerte, y vamos a dar batalla a aquellos que quieren violar la libertad de expresión. Fuerte, ¿ah? Así el presidente de la República respondió a toda la serie de publicaciones en el caso Encuentro, así lo denominó la Fiscalía. Sí, son las 7:07 de la mañana y la Fiscalía General del Estado no descarta reabrir una investigación que había sido archivada en enero del 2022 y que, según denuncias, vincula a personajes cercanos al gobierno con carteles del narcotráfico. El caso, sin embargo, fue archivado por falta de elementos de convicción. Veamos. A mí me generaron 20 pasos. El informe es parte de una investigación previa abierta por Fiscalía en mayo del 2021 desde la Unidad Especializada de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional FEDOTI. En el centro está un personaje del que lo poco que se sabe genera dudas. Rubén Cherres Falloni, empresario guayaquileño cuyo nombre sale a la luz por una supuesta relación de amistad con Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Cherres se habría acercado al gobierno primero a través de Danilo Carrera y más tarde se vinculó a Hernán Luque, el entonces hombre fuerte de las empresas públicas que manejan un presupuesto anual superior a los 14.000 millones de dólares. No obstante, en 2021 a Cherres ya le seguían los pasos por sus vínculos con la mafia albanesa. Su récord empresarial inicia en 2014, pero según periodistas del portal Plan B, en un solo día, en 2021, Cherres constituyó 8 empresas constructoras con su socio albanés, Jika Dritan, en una notaría de Daule, burlando todo control antilavado. Lo cierto es que esta relación de Cherres con Hernán Luque y Danilo Carrera ha puesto en aprietos al gobierno de Guillermo Lasso. Escuchas telefónicas, fotografías y videos de seguimiento a las actividades de Cherres fueron la base de una investigación que los relacionó con el narcotráfico y la mafia albanesa. Pero para enero del 2022, luego de meses de investigaciones, el fiscal a cargo del caso habría reportado que no se ha logrado obtener elementos de convicción que aporten al proceso investigativo debido a que su paradero actual se encontraría en varias ciudades del país. Sin embargo, esta decisión ha motivado a la fiscal general Diana Salazar a pedir un control jurídico a la actuación del fiscal. Con ello, no se descarta que esta investigación abierta en 2021 y archivada en enero del 2022 pueda ser reabierta si es que los elementos fácticos lo permiten. Junior Roldán, considerado como uno de los cabecillas de los choneros, salió de prisión la noche de ayer. Así lo dio a conocer el SNAI luego de haber obtenido una medida judicial favorable. Alias JR se encontraba recluido en la cárcel regional de Guayaquil. El presidente Lasso criticó fuertemente a la función judicial por facilitar la liberación de uno de los más peligrosos delincuentes del Ecuador. Dijo, la Fiscalía por su parte también se pronunció vía un comunicado señalando que considera que este tipo de decisiones afectan gravemente la administración de justicia y anunció que investigará de oficio a todas las personas que hayan tenido participación y que tengan alguna relación con la favorabilidad del régimen de prelibertad en favor de Junior Alexander Roldán Paredes. 7:11 de la mañana. En otros temas, la tarde de ayer se hizo pública la renuncia de Bernardo Manzano al Ministerio de Agricultura. Mediante una carta dirigida al presidente de la República, Manzano le comunicó su dimisión al cargo que ejerció desde mayo del 2022. Él fue el tercer ministro de Agricultura del gobierno. La salida del cargo se produce cuando Bernardo Manzano aceptó haber conversado con Rubén Cherres, quien ha sido implicado con la mafia albanesa. Y con 110 votos a favor, el Pleno de la Asamblea censuró a la exministra de Salud Pública, Jimena Garzón, esto en el marco del juicio político iniciado en su contra por el incumplimiento de sus funciones. Los asambleístas Ricardo Vanegas, Natalie Viteri sustentaron que la exfuncionaria
permitió que se haga trampa a la ley y se dicten modificaciones al reglamento de contratación pública. El informe elaborado en la Comisión de Fiscalización será enviado a la Fiscalía para que inicien las investigaciones por el presunto delito de peculado en el uso de medicinas caducadas y sin buenas prácticas de manufactura. Y ayer se instaló la audiencia preparatoria de juicio por el femicidio de María Belén Bernal. La Fiscalía sustentó su acusación en más de 60 cuerpos de investigación y pidió que se llame a juicio a Germán Cáceres y Alfonso Camacho. La diligencia se reinstalará el día de hoy. Sí, a esta audiencia solo fueron convocados los procesados Cáceres y Camacho. Inicialmente, la Fiscalía también señalaba dentro de esta causa penal a la excadete Jocelyn Sánchez. Recordemos que Cáceres confesó haber asesinado a María Belén Bernal la madrugada del 11 de septiembre del año pasado en la Escuela Superior de Policía Enríquez Gallo en Quito. Crimen que dijo haberlo cometido él solo. Y la posesión de Wilman Terán como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura se realizará mañana en la Asamblea Nacional por unanimidad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social lo designó como vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, poniendo fin así a una polémica que duró un año. La designación de Terán es considerada por la Corte Nacional de Justicia un precedente en la historia judicial del país, ya que el nuevo titular de la Judicatura es y fue un magistrado de esa institución. Algo de la agenda para hoy: a las 8 de la mañana se reinstalará la audiencia preparatoria de juicio por el femicidio de María Belén Bernal en la Casa de Justicia de Carcelén. A las 9 de la mañana se realizará la certificación del Programa Nacional Municipios Saludables al Distrito Metropolitano de Quito entre el Ministerio de Salud Pública y la Coordinación Zonal número 9. A las 10, sesión ordinaria número 1 del Consejo de Participación Ciudadana. Es la intervención de la presidenta del CPCCS, recibir a la autoridad designada como vocal principal que presidirá el Consejo de la Judicatura. A las 10 de la mañana también se realizará el evento Renagro Continental 2023, un evento organizado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 10:30, rueda de prensa sobre el feriado de carnaval. El plan operativo de seguridad para este feriado largo que empieza el sábado será en el EQ 911 en Quito. Con eso de aquí, momento, Milton y amigos, de irnos a una pausa. Ya volvemos con más. Recuerde, más adelante vamos a conversar con la flamante presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya volvemos. Economía para todos. Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a ver la volatilidad de algunos precios y arrancamos con el índice de precio de la naranja, calculado por el INEC como parte del índice de precios al consumidor. Y la característica principal de este precio es que es tremendamente volátil. Sube y baja, pero con una volatilidad estacional, que típicamente es alto a inicios de año, o sea, en esta época, pero a mediados de año suele ser muy barato. Algo similar, pero no igual, ocurre con las moras. También fruta de estación, volátiles, pero no tanto, caras a mediados de año y baratas a inicio de año. Una volatilidad diferente tiene el ajo, un producto que no es de estación, pero cuyo precio puede dispararse y desplomarse con notable flexibilidad. Finalmente, veamos un producto con cero volatilidad, la mortadela, un producto industrializado que varía muy poco su precio, que se necesita una lupa para ver los cambios en 8 años que tenemos aquí de información. En resumen, siempre será una buena época para consumir mortadela. En estos meses el jugo de naranja está caro, el de mora está barato y parece ser una buena época para los ajos y cebollas. Muchas gracias. Sí, estamos de regreso y empezamos este bloque de noticias, Milton, con un tema tan preocupante. Un niño de 13 años es el principal sospechoso del asesinato de un policía en Esmeraldas. Increíble. En un video de vigilancia se observa cómo el menor de edad es guiado por un adulto para matar a la gente. Y esto confirma que cada vez son más pequeños los menores de edad que están siendo reclutados por organizaciones delictivas.
Este es el momento en el que el sargento segundo Freddy Bonilla cae, luego de recibir varios disparos. Previo a ello, intenta correr a pedir ayuda, pero quien le dispara no le da tregua. Es el nuevo atentado ocurrido contra un policía en Esmeraldas. La diferencia es que quien esta vez saló el gatillo es él, un niño de 13 años. Veamos nuevamente el video. En él se observa cómo no lo hace solo. El menor de edad lo hace guiado por un adulto, quien incluso le toma el brazo para mantener el pulso y dispararle al policía. Cada vez son más pequeños los niños a quienes se les está captando. Conocemos de situaciones en las que hay niños desde los 8 años que se les empieza a captar. Este menor de edad, quien nació apenas en enero del 2010, ya fue detenido antes, hace 2 meses, al también ser sospechoso de otro crimen en Esmeraldas. Actualmente, pese a ser el principal sospechoso del crimen del policía, se encuentra prófugo. El ministro del Interior ha hablado sobre la necesidad, según dijo, de endurecer las penas para judicializar a los menores de edad. 14 años, ya sicarios con experiencia, no pueden tener los beneficios que un menor de edad normal. Pero este experto en justicia penal juvenil explica que si eso ocurre, estaríamos metiendo a niños en prisión. Para él, a quien el Estado debe perseguir es a los adultos que les toman la mano para que disparen. En enero pasado, la Asamblea Nacional aprobó las reformas al COIP, donde se incluye en el artículo 369 el delito de reclutamiento de niños con fines delictivos. La pena para los adultos que recluten a los niños es de 10 a 13 años y de 13 a 16 años si se los recluta para delitos mayores como asesinato. Pero la reforma aún no está vigente. Que yo aspiro que en aproximadamente unas 3 semanas esta ley entre en vigencia. Lo que le preocupa a Pablo Coloma es que las autoridades del gobierno que hablan de endurecer las penas para los menores de edad no hablen de prevenir el reclutamiento. Eso es lo que nos hace falta saber, ¿qué está haciendo el MIES para esto? El sargento Freddy Bonilla era parte de la DINAPEN, un policía conocido en Esmeraldas por su acercamiento a los niños y por su trabajo de charlas a adolescentes. Que había durante muchísimos años trabajado para la sociedad esmeraldeña, trabajado para su juventud. Su vida eran los niños y adolescentes. Esa era su vida. La primera hipótesis sobre su asesinato respondía a que querían robarle su motocicleta, pero también hay una segunda hipótesis, que sus ganas de recuperar a los adolescentes molestó a alguien. 7:31 de la mañana y a esta hora queremos recibir en este espacio a la licenciada Gina Aguilar, presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, buenos días, un saludo cordial a todas las y los ecuatorianos. Bueno, arrancó ya el trabajo del Consejo de Participación Ciudadana, lo hicieron designando al doctor Wilman Terán como presidente del Consejo de la Judicatura y esto dando cumplimiento pues también a una sentencia de jueces constitucionales, ¿no? Luego de esto, ¿cuál va a ser la hoja de ruta que sigan dentro de estos 3 meses que tienen por delante de trabajo? Sí, bueno, en primer lugar yo quiero aprovechar para resaltar y felicitar la postura de las y los compañeros consejeros que realmente demostraron un espíritu cívico, patriótico, de trabajar en unanimidad. Es un acto muy importante el haber cumplido con esta demanda que era imperativa. ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el trabajo que tenemos planteado? Precisamente es fortalecer esa unidad, ese trabajo de consenso al interior del Pleno para juntos poder plantearnos objetivos claros de lo que implica fortalecer esta institución muy valiosa que dentro de todas sus líneas, a más de la designación de autoridades, tiene el trabajo importantísimo de fortalecer a la ciudadanía en los temas de participación ciudadana y control social. Y dentro de este marco, pues, estamos consolidando todo un plan que signifique que esas áreas se ponderen para poder invitar a la ciudadanía que se acerque, que haga uso de los diferentes mecanismos de participación.
En cuanto a la designación de autoridades de control, tienen trabajo pendiente, ¿no? Está en la lista el Contralor, el Defensor Público, el Defensor del Pueblo, también las renovaciones parciales del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Contencioso Electoral, por ejemplo. ¿Por dónde van a empezar? ¿A qué le darán prioridad? Así es. El día de hoy precisamente vamos a escuchar a las comisiones ciudadanas que nos van a dar los insumos, nos van a informar del estado en que se encuentran esas comisiones ciudadanas y en base a eso pues tenemos que analizar, tenemos que poder hacer la debida revisión de la situación actual para ir avanzando en los tiempos conforme pues se nos permita, porque son procesos que hay que irlos conduciendo de manera adecuada. Pero podrán dejar evacuados algunos de ellos hasta el 14 de mayo que se posesionen quienes fueron electos como consejeros de participación el 5 de febrero. Trataremos, porque el tiempo es corto, en efecto, y son procesos que tienen que ir siendo analizados detalladamente para que estos procesos pues respondan a la demanda de la ciudadanía. Usted empezaba esta entrevista resaltando ese trabajo de los consejeros de unanimidad, ¿no? Pero si bien es cierto, pues lo hicieron al designar al presidente del Consejo de la Judicatura, lo cierto es que arrancaron también con un impasse. Hubo 2 consejeros que establecieron su queja por no haber sido convocados a la primera sesión, no haberles permitido estar ahí para precisamente la designación de quienes iban a estar como presidente y vicepresidente del Consejo de Participación. Bueno, en realidad sí fueron convocados, era una autoconvocatoria, pero en todo caso yo le he dicho a los compañeros y lo digo aquí públicamente, lo importante es que hoy estamos con un sentido patriótico, con un sentido de anteponer intereses a lo mejor personales, los intereses de tener un país diferente, un país democrático, un país honesto y que permita fortalecer la institucionalidad del mismo. Es decir, licenciada, que este impasse no marca una mayoría ya y una minoría quizás dentro del Consejo. No, estamos propendiendo a trabajar. Es verdad, cada quien tiene su ideología, tienen que haber diferencias, criterios, porque eso es parte de un cuerpo colegiado. Pero lo importante es tener los consensos, porque eso es lo que nos va a ayudar a cumplir con las líneas de trabajo que tenemos. Y usted hace ese llamado al interior del Consejo a trabajar en unanimidad, decía, también para restablecer la institucionalidad y dar paso a esa participación ciudadana que muchos dicen, pues, el Consejo de Participación ha venido dejando de lado, ¿no? Pero ¿cómo concretar ya eso en acciones? Hoy tenemos una reunión donde vamos a tratar eso, la institución, sus funciones, lo que usted está hablando, las áreas agregadoras de valor que son la participación ciudadana y el control social. Hoy, junto con los compañeros y compañeras, vamos a hablar ya de la casa, de esa casa que es de la ciudadanía y de qué tenemos que hacer para fortalecerla. Entonces sí, ese trabajo unánime ustedes lo van a seguir viendo, porque ellos están conscientes, están seguros de que eso tenemos que impulsarlo porque es la razón de ser del Consejo de Participación Ciudadana. Hablar de la rendición de cuentas, de los presupuestos participativos, de la silla vacía, de las vedurías, de los observatorios, de los consejos barriales. Todos estos mecanismos son los que fortalecen a la ciudadanía y la ayuda, la empodera para vigilar la cosa pública. Y estoy segura, estamos plenamente de acuerdo, los 7 concejales, los 7 consejeros, que esto tenemos que fortalecerlo. ¿Y usted cree que se podrá en 3 meses recuperar esa confianza? Y lo digo, por ejemplo, por el resultado de las elecciones del 5 de febrero, ¿no? En cuanto a la votación para consejeros de participación ciudadana, primó el voto nulo, tuvo un 25,9%. Luego siguió una de las candidatas y en tercer lugar los votos en blanco. Si bien la mayoría de ecuatorianos votó no a un cambio de las funciones del Consejo de Participación, lo cierto es que ese nulo también es un llamado de atención a esa institución. Claro que sí, tiene razón, pero ese es el reto en el que estamos. Ese es el reto que hemos asumido. En este caso, mi persona, circunstancialmente, de aquí hasta mayo, he asumido ese reto de contribuir
contribuir a fortalecer esta institución que es muy valiosa. Es una institución que permite empoderar a la ciudadanía y es lo que realmente ayuda a que la ciudadanía sea el veedor permanente de la cosa pública. Sí podemos fortalecer la institución también. Esperamos que de hoy en adelante invitamos a la ciudadanía a que vaya, a que asista, a que conozca los diferentes mecanismos que hay y que puede hacer uso para eso, para controlar los dineros que son nuestros, que deben estar al servicio de las necesidades e intereses del país. Estamos trabajando también dentro de la institución para darle una calidez, un cambio que realmente el que llegue ahí diga: estoy llegando a la casa de la gente, a la casa de la diversidad, de las diversas culturas, etnias, de la diversidad etaria, a la casa que la ciudadanía le corresponde ir y pedir la capacitación en mecanismos de vigilancia y control social. Licenciada, ¿y la postura de ustedes como consejo? Estos 3 meses podríamos hacerlo. ¿Y la postura de ustedes como consejo frente a otros poderes del Estado? Porque el anterior Consejo de Participación cayó en pugnas, por ejemplo, con la Asamblea Nacional. ¿Cuál va a ser la posición que ustedes asuman? Bueno, el Consejo está para trabajar en estos aspectos. Nuestra postura es no mirar atrás, es mirar adelante, es organizarnos, tener un consejo en estos 3 meses que nos permita entregarlo organizado, correcto, ordenado, de manera pues que haya una transición a quienes asuman esta institución y puedan seguir entendiendo su gran labor y fortaleciéndola. ¿Y eso dará paso, usted crea, que hoy se deje de señalar como un ente manejado políticamente incluso, ¿no?, al Consejo de Participación Ciudadana, como ha sido calificado en el último tiempo? Se han hecho acusaciones en ese sentido. Independiente de cada ideología, estamos en este Consejo ciudadanas y ciudadanos conscientes que cuando participamos ese era el rol, ir a trabajar en este espacio que es de la gente y respondemos a esos sectores. En mi caso particular, respondo a las organizaciones de mujeres y de la ciudadanía en general. Quiero agradecerle que haya estado esta mañana con nosotros. Que tenga un buen día, licenciada. Muchísimas gracias. Vamos a ir a una pausa, 7:41 de la mañana, y al volver, la asambleísta Ana Belén Cordero con nosotros. ...7:44, saludamos a la asambleísta de la bancada de Acción Nacional, Ana Belén Cordero. Asambleísta, gracias por acompañarnos, buenos días. Bueno, se empieza a configurar aparentemente un escenario de enjuiciamiento o de búsqueda de destitución del presidente de la República por el caso Encuentro. Y para empezar, quiero que escuchemos a la vicepresidenta de la comisión del caso Encuentro, Mireya Pazmiño, qué es lo que dijo ayer. Bueno, con toda la información que tenemos, más las comparecencias, la comisión tomará algunas decisiones. Va encaminado a que sea una salida constitucional que se le va a dar al país. ¿Cómo? Puede ser un juicio político. Hay varios indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente. Ok, esto más lo que dijo la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, que le empezó a contar los días al presidente. ¿Qué opina usted? Mire, nosotros vivimos una época donde se festejaban y se celebraban las narcovalijas y los comecheques y las estancias en lujosos hoteles aquí en el país. Y creo que en este momento, cuando hay democracia, es cuando se investiga. Tanto lo está haciendo la señora Fiscal General del Estado como la Asamblea Nacional. Esos espacios en otros momentos, en otros gobiernos, ni siquiera existían, Milton. Entonces, yo creo que es importante tener claro que hay que establecer claramente cuáles podrían ser las potenciales causales de un juicio político. Y efectivamente, en los hechos denunciados por medios digitales y reproducidos en otros medios de comunicación, no se configura ninguna de las causales de juicio político. Lo digo yo, que soy vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y que tengo claramente establecidos cuáles son esas causales. Y dicho sea de paso, luego de ello, en caso de plantearse, tendría que ir a la Corte Constitucional para plantear en sí una admisibilidad en ese caso, ¿no? A ver, hay dos vías. Digamos, la vía de la muerte cruzada la puede aplicar el presidente, la Asamblea ya no la puede aplicar.
¿Es verdad o no es verdad? Efectivamente, la Asamblea no lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque el legislador de Montecristi, cuando estableció esta herramienta constitucional, la planteó justamente para que sea utilizada en un solo periodo por una única vez. ¿Y por qué quiere decir eso? Muchos otros dicen, o hay teorías jurídicas que dicen, se puede volver a utilizar porque no se hizo efectiva. ¿Qué querría decir entonces? Que el legislador de Montecristi lo que quería para su presidente, que estaba legislando en esos momentos, era una inestabilidad jurídica y política constante donde se puede activar este mecanismo durante los 3 primeros años de gobierno en lo absoluto. Este mecanismo, la Asamblea Nacional en junio de 2022 ya lo agotó y no lo puede volver a utilizar. Pero le quedan el 129 y el 130. Y vamos un poco hablando de las posibilidades que seguramente la oposición ya está armando. El 129 es el juicio político, por 3 razones. Por delitos contra la seguridad del Estado. 1, ¿hay o no hay? No ha habido, pues el presidente de la República no ha incumplido para nada eso, ¿no? Por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Aquí es donde buscarían, porque según el relato, la campaña del presidente Lasso se contaminó de dineros de la mafia albanesa. ¿Puede ser eso? Mire, claramente la Constitución dice por delitos. Para que exista un delito tiene que existir una sentencia. Y en este momento no existe sentencia alguna contra ningún funcionario. ¿Una investigación en curso de la Fiscalía? Una investigación en curso no establece un delito. Nosotros en teoría jurídica, cuando estudiamos en las aulas, sabemos claramente que un delito se configura con una sentencia ejecutoriada, Milton. Y por otro lado, que la Fiscalía está investigando, está en una indagación previa, ni siquiera existe una instrucción fiscal o un dictamen fiscal. Con lo cual, tienen que haber todas las evidencias del caso para lograr comprobar eso. Yo le digo una cosa, Milton. Estos que están buscando la desestabilización hoy, sobre todo el correísmo, son los que quisieron desestabilizar a un gobierno que incauta droga, que lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Así lo plantearon en Pandora. Así lo quisieron plantear en la muerte cruzada y en el paro en junio de 2022. Así quisieron establecer un crimen de Estado, un atroz femicidio a María Belén Bernal. Y hoy quieren ir por la cabeza del presidente por unas difusiones en un medio de comunicación. No se va a permitir intentonas golpistas desde ninguna parte del Estado. 3 del 129 por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. El 130 no es juicio político, pero es destitución del presidente, y aquí hay algunas causales. 2, por arrogarse funciones que no le competen constitucionalmente previo dictamen favorable de la Corte Constitucional. 2, por grave crisis política y conmoción interna. Aquí también buscarían configurar esta carta que necesitaría 92 votos. Intentaron configurarla en junio, Milton. Justamente ellos fabricaron, entre comillas, esta crisis o esa grave conmoción interna que nos llevó a un exitoso proceso de mesas de diálogo que hoy están cumpliéndose con los distintos sectores de la sociedad. Entonces, ellos fabrican la crisis y ellos mismos pretendieron activar ese mecanismo justamente para destituir un presidente electo en las urnas. Yo digo, son malos perdedores. Ahora que el gobierno perdió la consulta popular, hemos sido maduros políticamente y hemos sabido entender ese mensaje del pueblo ecuatoriano. Pero los correístas son malos perdedores, porque no saben reconocer un gobierno democrático elegido en las urnas como es el del presidente Guillermo Lasso, y hoy han intentado, como 4 veces anteriores, como mencioné hace un momento, desestabilizarlo en su presidencia. O sea, ¿ustedes creen que no se configura ningún tema constitucional, como dijo la asambleísta Mireya Pazmiño, que sí habría una causal constitucional para darle una salida anticipada al presidente? No habría en lo absoluto una causal constitucional, Milton, porque primero se trata de delitos y justamente un delito se configura cuando existe una sentencia ejecutoriada. Los delitos y la presunción de inocencia van de la mano. En este momento no existe ningún delito cometido por ningún funcionario público. De hecho, las indagaciones previas que avanzan en Fiscalía sobre los distintos casos que ha abierto la señora fiscal ni siquiera están en instrucción fiscal, algunos de ellos ni con dictamen acusatorio, con lo cual no existe un delito que se le pueda atribuir al presidente de la República. Ahora, ustedes podrían tener la razón por todo lo que me dicen, pero ellos tienen los votos. Efectivamente, yo creo que como lo ha planteado el flamante ministro de Gobierno, Henry Cucalón, el diálogo es la estrategia, pero jamás podrá ser la desestabilización. Y ese diálogo tiene que ir en torno a una cruzada nacional por la inseguridad. La Asamblea Nacional tiene en sus manos una herramienta muy potente que es la enmienda constitucional para colaborar entre la policía y las Fuerzas Armadas. Creo que en eso la Asamblea puede también hacerse un lavado de rostro, un lavado de cara y trabajar por la ciudadanía. En mucha deuda ha quedado ya la Asamblea Nacional. Otro de ellos, por ejemplo,
ejemplo, es la reforma laboral. Yo creo que en eso puede trabajar la Asamblea y estos momentos de diálogo que ya han empezado. Mire usted, por ejemplo, el gobernador del Guayas se ha reunido ya con las autoridades electas, la señora prefecta y el señor alcalde electo de Guayaquil. Creo que eso es importante, un importante paso. ¿Por qué? Porque lo que los ecuatorianos necesitan es unidad nacional, no rencillas políticas. Eso no se ve en la Asamblea. En la Asamblea, ¿usted cree que hay posibilidad de dialogar? Más ahora que incluso Viviana Veloz, la presidenta de la comisión, dijo que el presidente tiene 10 días. El 23 de febrero van a entregar el informe. ¿Adelantó o no oposición? Primero que nada, ella adelantó posición. Yo que soy vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización y he llevado adelante 14 juicios políticos, jamás se me ha ocurrido adelantar un criterio o una posición en un medio de comunicación ni públicamente porque tengo que revisar toda la documentación. Eso puede caer en una figura similar al prevaricato. Pero ¿quién lo va a encauzar así? Mire, yo creo que aquí en realidad lo que tiene que trabajar la Asamblea Nacional, y ahí debo decir un tema, hay 279 movimientos políticos inscritos en el país. Pues si 4 movimientos políticos que están representados en la Asamblea no quieren dialogar, le están dando la espalda a los ecuatorianos que eligieron al presidente Lasso en las urnas, pues habrá otros 170 movimientos políticos que sí quieren conversar con el presidente Lasso y, por supuesto, autoridades electas que tienen su representatividad en las provincias. Ahora, en todo esto que se ha dicho, asambleísta, hay un informe archivado por parte de la Fiscalía, este tema del narcotráfico, del caso de la mafia albanesa. ¿Pero dónde están los informes de la UAFE, por ejemplo? Bueno, los informes de la UAFE en estos momentos, no solo en estos momentos, por ley y por disposiciones del COE Nacional, gozan de reserva, digamos así. Tan es así que la comisión que está investigando el caso pidió el levantamiento de esa reserva y esa reserva no se puede levantar si no es por una reforma legal. Pero más allá de eso, Milton, yo a lo que sí quiero cuestionar y preguntar, ¿cómo un informe que supuestamente pertenece a inteligencia de la Policía Nacional, que consta en un proceso fiscal o penal, que fue archivado por la orden de un fiscal y luego ratificado por un juez, es difundido así ampliamente? Mire, nosotros tenemos como funcionarios públicos y los ciudadanos que tengan en su poder documentos reservados, llámese por ejemplo un informe con responsabilidad penal, tenemos consecuencias penales si divulgamos documentos reservados. Yo aquí solamente me pregunto y me cuestiono, ¿hasta qué punto divulgar un documento confidencial que fue archivado en un proceso penal, que entiendo ahora la fiscal lo va a recibir en su despacho para revisar todos los indicios, lo cual me parece muy bien, puede ser divulgado así públicamente sin responsabilidades? Aquí no es problema de la prensa, que a la prensa nos llegan informes, nos llegan datos que obviamente tenemos que contrastarlos para poder divulgarlos. Aquí el problema es quién lo filtra. Efectivamente, no es el problema del mensajero en lo absoluto y hay total libertad y respeto para aquello. El problema es cómo lo filtra, en qué condiciones, a dónde lo filtra y con qué objetivos lo filtra. Bueno, ayer el presidente no estuvo tan tranquilo con el mensajero. Bueno, son las posturas del presidente Lasso, yo siempre las apoyaré y las respetaré. Creo que el mensajero es el menor de los inconvenientes aquí es el problema o el camino hacia la desestabilización de un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Y yo creo, con inconvenientes, quizás con errores que tenemos que enmendar, que tenemos que aprender, pero más allá de ello, querer hacer una intentona golpista desde un sector, desde la Asamblea Nacional, desde distintos sectores, eso configura claramente un delito. ¿Usted está totalmente segura de que el gobierno del presidente Lasso es honesto? Mire, yo no puedo meter las manos al fuego por nadie que no sea por mí. Lo que yo sí puedo decir es ¿Ni que por el presidente? yo confío en la calidad moral y humana del presidente Guillermo Lasso, por eso lo acompaño ya más de 10 años en este largo recorrido por el Ecuador, y así lo pienso y así lo sostengo. Sin embargo, un gobierno, cualquiera que este sea, de cualquier tinte, no puede estar por encima de todos los funcionarios del Estado, es enorme, y eso sí puedo dar fe. El presidente Lasso ha estado en una constante lucha contra la corrupción desde el día 1 de este gobierno y creo que se ha mantenido hasta el día de hoy. Ahora, lo que hay que reconocer, asambleísta, es que al presidente se le metieron algunas personas y algunas cuestiones, empresas eléctricas. Hay cuestionamientos severos sobre las irregularidades y contratos que están siendo cerrados por la Fiscalía. Hay un Cherres que se metió por ahí y que quiso hacer influencia a través del cuñado del presidente. Cosas que son reales.
El señor Cherres deberá responder a la justicia como todos los ciudadanos deben responder. Nadie está exento y el cuñado del de la presidente ley. También. Todos los ciudadanos deben responder ante la ley, funcionarios públicos o no funcionarios públicos. Pero querer endilgar responsabilidad política por hechos de terceros que ni siquiera son funcionarios públicos es sobre todo y a todas luces una intentona desestabilizadora de los malos perdedores que no saben perder en las urnas. O sea, pese a que hay corrupciones de empresas públicas o indicios claros de corrupción en las empresas públicas, funcionarios que se metieron mal, incluso algunos relacionados con la mafia albanesa, ¿usted cree que no hay ninguna causal para que el presidente salga del poder? Hechos, Milton, que usted está mencionando, está en todo el derecho y en toda la responsabilidad y atribución de investigarlo, tanto la Contraloría General del Estado si es que ha habido mal uso de recursos públicos, como la señora Fiscal General del Estado si es que se han configurado delitos. Eso nadie está cuestionando. Aquí lo que se está cuestionando es en el ámbito político, que quiere haber una intentona golpista. Si vamos por esas, entonces el gobierno anterior del anterior y el anterior también hubiesen sido destituidos. O no, nos olvidamos o tenemos memoria corta pues del comecheques, de la narcovalija, de la refinería del Aromo, etcétera, ¿no? Entonces vamos teniendo un poquito a refrescar la memoria y decir, no porque en gobiernos anteriores tuvieron una aplanadora en la Asamblea Nacional o insultaban periodistas en sabatinas o los mandaban a volar por los tejados, vamos a querer abusar aquí de un gobierno democráticamente elegido en las urnas. Si en la Asamblea intenta, y con esto termino, un juicio político o una destitución del presidente, me imagino que el presidente activará la muerte cruzada antes. Bueno, eso es una decisión que tomará el señor presidente en su momento. Yo creo que lo más importante es hacer respetar la democracia, las instituciones y lo elegido democráticamente en las urnas, que es el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Gracias, asambleísta Ana Belén Cordero, vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, asambleísta de CREO y de la bancada BAN. Tenemos que terminar listo a las 7:57. Nos despedimos, enseguida vienen las noticias de la comunidad. Que tengan un buen día. Buen día.